Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo, con la temática titulada Historia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la historia laboral, el taylorismo y el mecanicismo laboral. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico, especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en bioética, apasionado por el rescate de las humanidades en el mundo laboral. Doctor Hurtado, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Wilmar, a todos. Para mí es un placer nuevamente estar por acá acompañándolos en estas actividades tan interesantes que han sido todo un reto para mí como profesional, pero también pues muy satisfecho de irle dando como una hilación a todas estas actividades en las que busco luchar por el humanismo, algo que ha quedado relegado en la historia y sobre todo en una historia de un mundo de la técnica en la que nos hemos involucrado al 100%, pero hemos ido dejando de lado temas tan básicos como aprender a ser humanos. Entonces, muchas gracias a todos, bienvenidos a todos los asistentes de todas las empresas de esta ARL Positiva tan importante que hace tantas cosas tan interesantes para todos ustedes. Entonces, como lo decía Wilmer, quisiéramos de pronto hacer como una evaluación de inicio, como siempre la hacemos. Entonces, no sé, Wilmer, si damos inicio a este tema. Claro que sí, doctor Hurtado, muchas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial como bien nos indicas. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. Y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. Indique cuál es la sentencia correcta. A. No se necesita conocer la historia del trabajo. B. Langley es una marca de jeans muy utilizada por franceses. C. El Domus nada tiene que ver con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. D. Para ser un buen gerente de seguridad y salud en el trabajo, debes leer a Richard Sennett. Vamos a dar 15 segundos para que puedan responder nuestros asistentes esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. No se necesita conocer la historia del trabajo. 15% de respuesta. B. Langley es una marca de jeans muy utilizada por franceses, un 0%. C. El Domus nada tiene que ver con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, un 33%. D. Para ser un buen gerente en seguridad y salud en el trabajo, debes leer a Richard Sennett, un 52% de respuesta. Iremos entonces con nuestra segunda pregunta. Muy bien, vamos. Todo responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe establecer controles que permitan trabajar con las manos. ¿Esto es A verdadero o B falso? 15 segundos para que puedan responder esta segunda pregunta. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A verdadero un 53%, B falso un 47%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Muy bien.
Nuestros controles no deben incluir acciones que favorezcan establecer el concepto de taller. Esto es A verdadero o B falso. Vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. A verdadero un 38%, B falso un 62% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Hurtado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esos sondeos iniciales son muy importantes porque nos permite ubicarnos desde el inicio y generar como una expectativa de qué nos irán a contar en la clase de hoy. Bueno, entonces, nuevamente, bienvenidos. Vamos a continuar con esta ruta de conocimiento que ha tenido todo el propósito, ha sido diseñado para todos ustedes, en donde empezamos con la razón, el tomar acciones no con las emociones, sino con la razón. Después pasamos a algunos elementos especiales para entender cómo funciona la naturaleza, porque en la medida que yo comprenda cómo funciona la naturaleza, es que yo debo gestionar a los trabajadores, gestionar a los equipos, gestionar a los gerentes, gestionar a todas las personas para que todas sus acciones vayan dirigidas en lo más posible en armonía con nuestra propia naturaleza. Después pasamos a entender que la gran mayoría de las decisiones que nosotros tomamos están viciadas por los deseos del poder, por los deseos del honor, por los deseos del reconocimiento, por los deseos del dinero, y que eso nos obnubila nuestras decisiones y que por eso apuntamos a una gestión de la reforma del entendimiento. Después hablamos del cuidado de sí, del autocuidado, que no queríamos más autocuidado en las empresas, sino que queríamos cuidado de sí para poder hacer gobierno de sí y poder aspirar a gobernar las empresas en las que trabajamos. La última clase que fue la semana pasada hablamos sobre las virtudes, hablamos de la prudencia, de la justicia y veíamos que estas virtudes no hacen parte de nosotros, o sea, que por ser humanos, por el hecho de ser humanos, no necesariamente ya tenemos las virtudes en nosotros, sino que las virtudes hay que desarrollarlas, hay que prepararse para ellas, hay que esforzarse en ejecutarlas. Entonces, lo difícil es ver a un trabajador, a un gerente, a un jefe con virtudes específicas, porque pues, lo difícil es que todos nosotros las podamos cultivar. Y ya hoy empezamos ya a hablar sobre la historia laboral del tecnicismo, el mecanicismo, el fordismo, porque esto partió en dos, la historia del hombre, haciéndonos alejar del humanismo, digámoslo así. Entonces, bienvenidos pues a esta presentación. Como siempre lo inicio, esta presentación es de ARL Positiva y yo creo que la educación es la frase más importante. La educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo, definitivamente. Pero hay una invitación a no cualquier educación. O sea, no porque nos eduquemos en la técnica, o sea, en ser gerentes, en seguridad en el trabajo, o en ser abogados, o en ser médicos, o en ser lo que sea, ya por eso esa es la educación que necesitamos para cambiar el mundo. Esa es muy importante, pero también necesitamos otro tipo de educación, como son la educación en estos temas humanísticos, en la cultura y en todo eso. Entonces, ojo que siempre hago el mismo énfasis. En la tabla de contenidos vamos a ver 3 momentos especiales. Uno, vamos a entender cómo trabajaba el hombre, el renacimiento del ser humano, del renacimiento del hombre y la mujer del renacimiento. Un segundo momento en el que vamos a hablar cómo nos transformamos en tayloristas, que eso partió en 2 la historia laboral nuestra, y 3, cómo gerenciamos desde ese taylorismo, cómo podemos hacer para mejorar nuestro gerenciamiento de las empresas en temas de seguridad en el trabajo, entendiendo esa historia que es de la que venimos a hablar hoy. Entonces, el objetivo general es que pues todas las responsables de seguridad en el trabajo de nuestras empresas afiliadas a la ARL Positiva, ofrecerle conocimientos acerca de cómo los responsables de estos sistemas deben conocer la historia del mundo del trabajador, del mundo laboral, para aspirar a mejorar sus indicadores de gestión en seguridad en el trabajo. Entonces, esto es algo que no nos suelen enseñar en las organizaciones, en los institutos, en las actividades de educación que realizamos, en donde el humanismo como parte fundamental para entender cómo debo gestionar la seguridad en el trabajo.
Muy bien. Jean-Jacques Rousseau, el francés, por allá en la Revolución Francesa, tuvo una frase muy bonita que quiero comenzar con ella. Rousseau, en el contrato social, o sea, en el libro del contrato social, él propone como el estado de cosas que se necesitan para que una sociedad no caiga en una injusticia absoluta. Y dice él, para ello, él se sumó durante años en el estudio de los filósofos clásicos, en las obras de Platón, Aristóteles, en historiadores de la antigüedad, como empezando por Plutarco y terminando como con Séneca y Cicerón, y a partir de ese cúmulo de lecturas, Rousseau definió cómo era el Estado, cómo iba a ser su polis ideal, su Estado, que es en términos generales la forma como tenemos nosotros nuestros gobiernos actualmente. Entonces miren que lo bonito es que para poder él ayudar en el diseño de la estructura actual política que tenemos en Colombia y en casi todo el mundo, que es las democracias, esas democracias, ese estado de gobierno lo hizo a partir de haber tenido que ir a leer libros de filosofía, ¿cierto? O sea, algo que aparentemente no tenía nada que ver, pero que sin embargo eso fue lo que a él le dio la estructura para entender cómo funcionaba el mundo y a partir de ahí tratar de hacer lo mejor posible con la creación de su estado o las democracias actuales. Entonces, obviamente esto también es para ustedes. Yo los invito a que ustedes piensen de que para poder ser gerentes en buenos gestionadores de seguridad en el trabajo, no solamente necesitamos leer libros de higiene, libros de ergonomía, libros de indicadores, libros de evaluaciones de medicina laboral, de incapacidades, sino que también tenemos que ir a otro tipo de literaturas que me permiten abrir la mente y ver el mundo de manera distinta. Yo creo que eso es lo que nos falta en las empresas. Llevamos muchos años tratando de gestionar seguridad en el trabajo para que nuestros trabajadores ni se enfermen ni se accidenten en nuestras empresas. Pero créanme, a pesar de que hemos mejorado sustancialmente muchos aspectos, aún se nos siguen enfermando y se nos siguen accidentando nuestros trabajadores. Y mi tesis es porque todavía nos falta una pieza en el rompecabezas y es entender cómo funcionamos como seres humanos. Entonces vámonos de una vez con esa primera parte que es el trabajador del Renacimiento. Entonces vamos a hablar del concepto del domus, que esto era una de las preguntas del sondeo que inició Wilmer contándoles ahorita. ¿Qué pasaba? Después de la muerte de Jesucristo, llega todo el tema de la búsqueda, el perseguir a los cristianos, entramos en la Edad Media, se apaga la luz de la humanidad por esos siglos, pero llega más o menos a 1400, 1500, llega todo el tema del Renacimiento y empieza todo el florecimiento nuevamente del ser humano. Entonces, antes se pintaban, en la Edad Media se pintaban pinturas de Jesús, de la Última Cena, de María, de Jesús chiquito, y de los ángeles y los arcángeles y todo. Y ya con el Renacimiento volvemos a pintarnos a nosotros mismos. Entonces empezamos a pintar las caras y llega Leonardo da Vinci y llega Miguel Ángel y llega Brunelleschi y empieza nuevamente a volver a nacer como seres humanos y a desarrollarnos nuestras virtudes como seres humanos. Y el trabajador de ese renacimiento fue un trabajador muy especial para nosotros porque fue un trabajador que se enfocó en trabajar y en perfeccionar lo que hacía. ¿Cierto? Este término de domus, ¿de dónde salió? De la primera gran enciclopedia. Yo les aseguro que muchos de ustedes tuvieron en las manos alguna vez una enciclopedia. Sus papás muy posiblemente cuando estaban en sus casas, y quiero que vayan a esa época en sus casas, en una pequeña o grande biblioteca que tuvieran en su casa, habían bibliotecas. Estaba la enciclopedia de Salvat, la enciclopedia, bueno, no recuerdo pues como los títulos de todas las enciclopedias, pero era un lujo tener una enciclopedia y todas las consultas las hacíamos en las enciclopedias. Pues esa gran enciclopedia, la primera que se conoció en la historia fue en esta época, por allá en 1600, con Diderot. Diderot fue un francés que fue el que sacó la primera gran enciclopedia y un tomo de ellos lo dedicó al trabajo, a entender cómo funcionaba el trabajo en la época, qué historia del trabajo había, y él recopiló muy bien en ese libro
enciclopedia sobre él. Y entonces ahí en esa enciclopedia se habla del domus. Entonces, ¿qué incluía el domus? El domus era la casa, el castillo, en donde tú trabajabas como herrero, ¿cierto? Entonces, a ti te contrataban como herrero, pero a ti no te pagaban un dinero, sino que a ti te daban casa, tú podías vivir en el castillo o en la casa, o en la cabaña o en la hacienda, pongámosle el título que queramos, y ese artesano vivía ahí, ahí tenía sus hijos, ahí tenía su esposa, y este con su familia perfeccionaba la herrería para el servicio de su feudal, ¿cierto? De su amo, de su rey o como se le pudiera llamar. Entonces, ese domus es, imagínense ustedes tener su propia casa en el sitio de trabajo, pero realmente yo no trabajaba por plata. Yo trabajaba era para hacerlo cada vez mejor para mi amo, porque él me brindaba protección, él me brindaba comida, él me brindaba abrigo, y era todo un tema de taller. Empezó a establecerse ese concepto del taller, pero también el concepto del artesano. Aquí yo les recuerdo que hay dos libros muy importantes que todos ustedes tienen que leer si quieren ser buenos, hacer un buen gerenciamiento de la seguridad en el trabajo, que es Richard Sennett. Richard Sennett es un economista norteamericano que se dedicó a escribir mucho sobre el mundo laboral y cómo funcionaba el mundo laboral y llevándolo como al mundo de hoy. Entonces, les recomiendo estos dos grandes libros, El artesano y Juntos. En el libro del artesano, él hace alusión a la importancia que hay en que nosotros trabajemos con la mano. Es decir, que en ese domus la gente lo que hacía, lo hacía realmente con la mano. Yo cogía esto, cogía la tela, la doblaba, cogía la máquina para poder pisar o para poder soplar si era un fuelle. O sea, yo con la mano manipulaba el hierro, daba golpes al hierro. Entonces yo usaba realmente las manos para todas esas actividades. Pero Richard Sennett expone muy habilidosamente cómo nuestro cerebro está conectado con las manos y que el desarrollo cerebral también depende del desarrollo de la manualidad, ¿Qué pasa hoy en día? Todo lo contrario, cada vez hacemos menos cosas con las manos. Obviamente, pues habrá trabajos muy específicos manuales, pero en general cada vez, y ya con la llegada de la inteligencia artificial, algo que me tiene un poco angustiado, preocupado, digámoslo así, pero bueno, eso es otro tema. Cada vez con toda la tecnología que tenemos, ya usamos menos las manos. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro celular, antes con los primeros celulares uno tenía que hundir un botón realmente. Ya no, ya ni siquiera hay que tocar un botón, sino que ya lo que hay es que tocar con el dedo, con el pulpejo del dedo, ya tocamos y entonces se ha venido desdibujando totalmente nuestro uso real de las manos, la manualidad, que era algo muy común en el domus, como les comentaba anteriormente. Y otro libro muy importante es de Richard Sennett, se llama Juntos, en donde él establece que también debemos leerlo. Esto lo encuentran en cualquier librería, pues acá en Colombia, en donde Richardson explica la importancia de la cooperación. Él dice, nosotros no somos competitivos, nosotros somos colaborativos. Y muchas veces las decisiones que tomamos en estas empresas son en alusión a competir con el otro. Compitamos con el área, compitamos con la otra empresa, vamos a ser competitivos en nuestras misiones, visiones, megas organizacionales. La palabra competición está muy frecuente porque queremos ganarle al otro. El problema es que para ganarle al otro, el otro tiene que perder, ¿cierto? O sea, tiene que haber un perdedor. Y los seres humanos, desde Richard Sennett, no somos así. Los seres humanos no somos competitivos, somos colaborativos. Nosotros trabajamos el uno con el otro. Trabajamos el uno con el otro. ¿Qué tantas acciones haces tú, responsable del sistema de gestión de tu empresa, para que en las matrices de peligros y riesgos, en los controles administrativos, te asegures que los controles que hay ahí, muchos de ellos están destinados a que la gente trabaje junta, que la gente colabore el uno con el otro, no que compita, ¿cierto? Entonces, eso es algo que ustedes internamente en sus organizaciones deben reunirse como equipo y establecer. Ve, por allá el profe Diego, en la última capacitación que hicieron desde Positiva, nos contó de que teníamos que trabajar más juntos. ¿Cómo hacemos
para establecer protocolos, procedimientos, para que trabajemos cada vez más juntos de manera colaborativa. Y traigo el concepto de los violines Stradivarius o, por ejemplo, también las empresas del vidrio en Venecia, que fueron talleres de la edad del Renacimiento, que fueron muy bien valorados y que fueron muy exitosos porque desarrollaron un excelente concepto de taller, en donde si leen el libro de Juntos, entienden todo lo que ocurre en un taller de zapatería, en un taller de mecánica, en un taller de vidrio, en un taller de cualquier cosa. Entonces, toda la jerarquía que se hay al torno al taller. Uno, por ejemplo, para poder entrar a un taller, usted no entraba siendo el maestro que hacía los violines. Usted para poder entrar al taller de Stradivarius, aunque fuera un excelente realizador de violines, usted entraba haciendo ¿qué? Barriendo y trapeando. Para poder entrar al taller, usted primero tiene que empezar a barrer y a trapear. Entonces alguien va a decir, no, pero oiga, ¿cómo se le ocurre? Yo con todos mis títulos y con todo lo que sé, y voy a entrar y usted me va a poner a barrer. Sí, ¿por qué? Porque desde el punto de vista de entender cómo funcionamos como humanos, la mejor manera de entender cómo funciona una empresa es barriendo y trapeando. ¿Por qué? Porque usted conoce todos los rincones de la casa, usted entiende dónde se hacen más desperdicios, usted empieza a entender cuáles son los desperdicios que se eliminan, usted empieza a comprender qué se hace con esos desperdicios y qué se podría hacer con ellos. Algo que si llega un gerente o una persona de un estado superior de una de esas sitios, la persona nunca va a entender qué es lo que se está desperdiciando, porque no lo conoció, porque no lo vivió. Y entonces eso puede ser cierto y no cierto según la empresa en la que cada uno de ustedes esté, pero el concepto es muy claro. Tenemos que entender cómo funcionan los talleres para entender cómo debemos gestionar la seguridad en el trabajo. Y no lo conocemos. O sea, pero ¿cómo no lo conocemos? Porque no leemos de historia, ¿cierto? Entonces la invitación en esta clase es, vámonos a leer de historia. Y por allá el profesor Diego me dijo que leyera un libro juntos de Richard Sennett y un libro que se llama El Artesano. Pues empecemos a leerlos porque les aseguro que con estas lecturas ustedes van a encontrar muchas puertas que se abren. Entonces, está pues este trabajador en su casa, en su castillo, haciendo la herrería o cocinando o cualquiera que fuera la función y entre todos vivían, comían juntos, cenaban juntos, ¿cierto? Algo que hemos perdido completamente en el mundo moderno de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso se va acabando porque llega una empresa que se llama Langlais. Ojo que esto es una de las preguntas que vieron en el sondeo. Con Langlais pasa algo muy particular y es que imagínense que Langlais es una empresa de fabricación de papel. Imagínense lo que puede significar coger corteza de árbol, poner a podrir toda esa corteza, esa celulosa que se pudra. Imagínense los olores que se deben desprender, la suciedad que se debe desprender. Y todo esto lo describió Diderot en la enciclopedia que les estoy pues, mostrando en la imagen y fuera de eso que les comenté hace un rato. Entonces, Langlais es una empresa muy diferente. Es de las primeras empresas de las que hay conciencia o historia, pues gracias a Diderot, pero lo bonito de Langlais era que era una empresa totalmente tecnificada y en una pulcritud excepcional, ¿cierto? Nada olía maluco, los procesos eran limpios, eran totalmente diáfanos, claros, transparentes, la pulcritud polulaba en todas partes, ¿cierto? Entonces, esta pues es una imagen de cómo era Langlais en su momento en unos gráficos que están en la enciclopedia de Diderot. Entonces, miren que todas esas circunstancias hicieron que los trabajadores del domus, o sea, los que trabajaban en la casa, empezaran a pensar que qué rico ir a trabajar allá, ¿cierto? Y fuera de eso, algo más cambió la historia. Y fue el hecho de que, imagínense que esa empresa empezó a pagar dinero por el trabajo. Entonces, esta historia del Langlais, que quedaba en Montargis, que es una ciudad al sur de París, es la primera relación de la fábrica moderna,
¿cierto? En donde se le pagaba ya a las personas por hacer su trabajo. Imagínense lo que pudo representar, estamos hablando de finales de 1700, 1800, imagínense lo que pudo haber representado precisamente que, que la gente ya dijera, yo para qué me voy a quedar trabajando aquí en un castillo en donde no me pagan nada, en donde no me dan monedas, sabiendo que me puedo ir allá y fuera de eso gano monedas y puedo ir y conseguir mi propia casa, y ya no tengo que trabajar para este señor. Pero entonces eso significó muchas cosas. Damaris Largo, que le doy un saludito, que en el chat me dejó por acá un mensajito de saludo. Para ti también, querida Damaris. Entonces, representó que ya yo tenía que irme caminando hasta la empresa y devolverme cumpliendo un horario. Y también significa que pues yo tuve que conseguirme un caballo o algún otro tipo de animal que me pudiera llevar, ¿cierto? O sea, miren todas las dinámicas que todo eso tuvo que haber cambiado y que cambió en dos la historia del humanismo, digámoslo así, del Renacimiento. También Angélica María Restrepo me manda un saludo por el chat, me dice, en la cooperación todos ganamos, uno menos que en la competitividad y el otro gana más, pero en la cooperación todos ganamos y todos avanzamos. Totalmente de acuerdo, querida Angélica, ese es el mensaje precisamente que quiero traerles aquí. Pero la pregunta, querido, lo que tú dices es cuántos de nosotros en nuestras acciones, en el día a día, realmente sí son acciones de cooperativismo, pero no le demos esa connotación, de cooperación mejor. ¿Cuántas son acciones de cooperación y cuáles son acciones que buscan es ganarle al otro? ¿Cierto? Nosotros no somos así. Eso nos lo inventamos a partir del inglés, ¿cierto? A partir del inglés nos inventamos de que teníamos que competir el uno con el otro, pero realmente nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Muy bien, continuemos entonces. Entonces, la pregunta es, ¿por qué salieron de la casa? ¿Por qué esas personas salieron del domus? Entonces, por la organización y la pulcritud en la inglés, eso gustó mucho. Eso atrajo mucho a las personas ver trabajar en medio de la limpieza, en medio del aseo. Imagínense cómo sería el mundo del Renacimiento todavía. La gente tiraba los desperdicios de la casa, del sanitario, que no había, los tiraba por el balcón a las calles. Imagínense cómo podría oler eso. La gente dice que en París, en Versalles, las damas no usaban el ventilador, las fotos están así, no usaban el ventilador no porque estuviera haciendo calor precisamente, sino que eran los olores tan fuertes que tenían que estarse ventilando constantemente. Entonces, imagínense lo que pudo haber representado irse a trabajar en una empresa tan limpia. El aseo en los procesos y otra cosa que embelezó mucho al ser humano del momento es el uso de una metodología como mecanismo de eficiencia. Todo empezó a ser cronometrado, máquinas aceitadas, máquinas con un propósito muy específico. Entonces todo esto empezó como a medir ese tipo de cosas. Esto generó que las personas salieran del calor de su hogar para ir al frío de una empresa a hacer de manera repetitiva lo que tenían que hacer todos los días. Hay un libro que se llama Antropología Filosófica de Arnold Geller, y ese libro tiene una tesis muy interesante, queridos colegas. Dice que el sitio en el que más autonomía y dignidad tú tienes es en tu casa. Entonces, imagínense, y que entre más te vas de tu casa, más autonomía vas perdiendo. Y fuera de eso, llegas a una institución en donde te quitan más la autonomía porque tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y aquí se cumplen novedades y aquí si no trabajas te vas. Entonces, imagínense lo que puede resultar eso, que yo creo que sí puede tener mucho sentido. Realmente yo soy quien soy es cuando llego a mi casa, porque si me quiero quitar los zapatos me los quito, si quiero decir lo que digo, lo digo, porque estoy en mi casa. Cuando yo ya estoy en una institución, en una empresa, yo ya no puedo tener esa autonomía que quisiera tener. Entonces, imagínense para nosotros y para ellos lo que significó salir del hogar, de la hoguera, del calor del fuego, de la casa, en donde trabajaban, para salir a buscar a las frías y mecánicas, a las mecánicas y frías ordenamientos laborales de la época, ¿cierto? Esto favoreció dejar el oficio.
ya no había perfeccionamiento. Yo ya no quería ser el mejor herrero, yo ya no quería ser un buen soplador de vidrio, yo ya quería ser era simplemente un trabajador que me pagan por hacer repetitivamente una acción, sin pensar. Solamente yo le pago para que usted haga eso y punto, ¿cierto? Y lo que produjo en términos económicos, también eso fracturó mucho el tema económico. Entonces, ese concepto de taller de la Edad Media ofrece ciertas cosas que se perdieron. Genera la civilidad, o sea, estamos juntos. El modelo de cooperación sostenible, tú haces esto y te vuelves el mejor, tú haces esto otro y te vuelves el mejor, pero todos trabajamos juntos porque estamos en pro de lo mismo. En el taller las personas se juntaban, trabajaban juntas, se preguntaban por sus papás, por su mamá, le ayudaban al uno y le ayudaban al otro, ¿cierto? Se formaba uno en un oficio, uno aprendía a hacer un oficio, se formaba la justicia, ¿cierto? Cuando lean el libro de Richard Sennett de Juntos, ahí entenderán por qué la justicia se recalca tanto cuando yo trabajo junto al otro, ¿cierto? Pero también se forja la autonomía. Y es, yo soy autónomo porque yo soy el mejor en esto y porque yo ya tengo criterio sobre lo que hago, porque lo perfecciono, ¿cierto? Hoy en día tenemos que pensar es nuestros colaboradores qué tanto pueden, qué tanta autonomía tienen sobre lo que hacen, ¿cierto? Como para tomar decisiones autónomamente. Eso es algo muy importante que quizás no hemos aprendido a gestionar. Fortalece el concepto del ritual. Aquí hemos hablado en varias ocasiones sobre los rituales y los rituales sí que son algo importante en este tema que hemos perdido y es, vamos a almorzar, llegó la hora del almuerzo, entonces almorzamos juntos, ¿cierto? Y cuáles son los pasos teatralizados que tenemos que hacer para comer. Entonces yo pongo la servilletica y yo pongo aquí el cuchillito y la otra cuchillo es al otro lado y aquí entonces es la del azúcar y yo acerco la cuchara a la boca y no la boca a la cuchara y eso tiene todo un teatro que es necesario, que la gente creería que eso es quizás tonto, pero eso es totalmente necesario. Muy bien. Eh, por ejemplo, yendo a un concepto de Confucio y Platón, indicaron que el taller hacía del artesano buenos ciudadanos, ¿cierto? O sea, el taller, el estar trabajando con el otro, perfeccionando lo que hacía, o sea, lo que hacíamos antes del inglés, eso desde Platón, que es por allá en el siglo IV antes de Cristo, siglo III antes de Cristo, ya él lo veía, ya ellos lo veían. El taller, estar juntos trabajando, nos hace buenos ciudadanos, nos educa como ciudadanos. Entonces aquí viene un tema muy importante que he escuchado de muchas empresas en las que hemos capacitado acerca de, venga, es que yo como empresa yo también tengo que educar al trabajador. Eso no le correspondía hacerlo en la casa, ¿cierto? Esa es una pregunta que yo no sé pues cómo responderla, pero todo apunta que sí, todo apunta de que el empleador tiene algo que ver con la educación del trabajador, no solamente hoy, sino siempre. Entonces ahí les dejo pues ese concepto que genera mucha controversia. Y se generan esos rituales de honor que fortalece el relacionamiento de la vida laboral y la vida privada. Hoy en día estamos tan cansados, tan agobiados, con tanto trabajo, tenemos que ser tan perfectos, tenemos que hablar muchos idiomas, tenemos que tener muchos títulos y tenemos que atender las redes sociales y tenemos que contestar un correo de inmediato, todo eso contrario a nuestra biología. Yo creo que esos rituales de honor que se permiten en el trabajo, en el taller, nos dan el concepto del artesano ciudadano, ¿cierto? O sea, en los talleres, en los talleres entre artesanos formamos trabajadores y ciudadanos. Pero en el concepto de hoy del mundo, en donde tenemos sitios de trabajo individualistas, no formamos ni trabajadores ni formamos ciudadanos, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es un tema muy delicado que no hacer estas cosas, no prestarle atención a estas cosas tan importantes, nos hace pasar de largo. Entonces, anteriormente trabajábamos en el Renacimiento con una antigua ética del trabajo, que esa antigua ética del trabajo era ¿cuál? Era hacer un trabajo perfecto, perfeccionar lo que hacía para el bien mío y el bien de mi sociedad, o el bien de mi castillo, o el bien de mi amo feudal, ¿cierto? Y pasamos a un mundo totalmente distinto. Entonces vamos a la segunda etapa, que es el trabajador taylorista. Entonces, ¿qué generó Langley?
que las personas salieran del domus, que se embelezaran por la técnica, se parte en dos la historia del trabajo, se pasa de la espera de un trabajo bien hecho a trabajar por la paga de dinero. Entonces, miren, para el ser humano, lo que eso pudo haber representado es que fue un cambio de vida totalmente distinto. O sea, esa empresa, pues por lo que tenemos conocimiento histórico desde la enciclopedia de Diderot, esa empresa cambió en toda la historia de la humanidad, porque nos puso a vivir como vivimos actualmente. Y nos puso a vivir con una nueva ética del trabajo. ¿Cuál es la nueva ética del trabajo? Vivir para trabajar, trabajar para comprar y consumir para aparentar. Esa es la nueva dinámica del mundo de hoy. La antigua ética del trabajo era trabaje para que se forme como persona, se forme como ciudadano, fortalezca un oficio, lo perfeccione y cada vez sea mejor. Y pasamos a una nueva ética del trabajo, que la nueva ética del trabajo, en palabras de Zygmunt Bauman, que está en la bibliografía al final, en palabras de Zygmunt Bauman, en un libro que se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, que está al fondo, abajo a la izquierda en la diapositiva, pero que no se alcanza a ver, lamentablemente, pero está en la bibliografía. En ese libro, Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres, él dice, tenemos ya una nueva ética del trabajo. Y esa nueva ética del trabajo es, nazca para estudiar, estudie para trabajar, trabaje para comprar, compre para aparentar y ya. Y ya. En eso nos la pasamos ya la vida en este mundo laboral. Si a nosotros nos suelen preguntar, venga, ¿usted para qué trabaja? Ah, no, yo trabajo para tener más comodidad, yo trabajo para vivir mejor, yo trabajo para comprarme lo que quiero. Nadie va a decir, o muy pocas personas van a decir, yo trabajo para ser mejor, ¿cierto? Yo trabajo porque yo quiero aprender y aprender a ser un mejor ciudadano y una mejor persona, ¿cierto? Es muy escaso que alguien nos responda así a esa pregunta. Entonces, esa nueva ética del trabajo corresponde a una repetitividad bien aceitada, bien organizada, que eso es a lo que nosotros llamamos Taylorismo. Richard Sennett, Taylorismo, pues porque Taylor fue el que generó el mecanicismo, que se trataba del mecanismo, es en una banda de producción, yo me hago en este sitio, otro trabajador se hace aquí y otro trabajador se hace allá, y en la banda va pasando y yo me perfecciono haciendo solo una cosa, repitiendo, haciendo esto, poniendo un tornillo. Y eso es lo que yo hago, poner un tornillo todos los días. Muy distinto al del taller, al artesano, que no solamente ponía un tornillo, él hacía una creación, o sea, eso era una obra de arte, cada cosa era única, cada caballo de madera era único, cada vidrio soplado en Venecia era único, cada violín de Stradivarius era único, ¿cierto? Y por eso tan valiosos y tan costosos esos Stradivarius. Entonces, en Richard Sennett, él tiene un concepto muy importante y es que la repetitividad, en un libro que se llama La corrosión del carácter, Richard Sennett explica de que al parecer la repetitividad, o sea, hacer todos los días lo mismo, es lo que nos quita el carácter. O sea, si yo hago todos los días lo mismo, y todos los días lo mismo no es solamente apretar tuercas, todos los días lo mismo es abrir y recibir correos electrónicos, enviar correos electrónicos, reuniones todos los días, mandar los mismos informes todos los días, atender los mismos clientes. O sea, ese trabajo repetitivo de hoy es igual al mismo trabajo repetitivo de a finales de 1800, cuando empieza todo este tema del Taylorismo. Entonces, piensen en eso. ¿Cuántas acciones en sus matrices de peligros y riesgos están encaminadas a quitarle la repetitividad al trabajador? Porque yo ya sé que si yo pongo a un trabajador a hacer un trabajo repetitivo, le voy a quitar su carácter. ¿Y qué significa su carácter? Tomar decisiones prudentes. ¿Y qué son decisiones prudentes? Ponerse el tapabocas. Saber que se tiene que tomar el tapabocas así tenga mucho calor, ¿cierto? Esos son decisiones prudentes. Entonces, miren que eso quizás no lo estamos gestionando. Por acá Damaris me repite el nombre del libro. Damaris, hemos hablado de 4 libros. De Richard Sennett hemos hablado Juntos, hemos hablado del artesano y hemos hablado de La corrosión del carácter. Esos son los 3 libros de Richard Sennett. Y el 4.º libro que hemos hablado hoy es uno de Zygmunt Bauman,
que se llama Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. ¿De acuerdo, mi querida Damaris? Espero que las hayas cogido esta vez. Y si no, vuelve y me dices y volvemos y los repetimos. Bueno, entonces volviendo con el tema es, entonces esto me preocupa mucho porque entonces imagínense en el gerente de su institución, el gerente de seguridad en el trabajo, o sea, ustedes. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están expuestos a hacer todos los días lo mismo, a ustedes se les está quitando el carácter para tomar decisiones prudentes. El solo hecho de hacer todos los días lo mismo. Entonces, si yo ya sé eso, que así funcionamos como seres humanos y que no nos podemos permitir hacer trabajo repetitivo, esas matrices de peligros y riesgos deberían estar llenas de acciones administrativas, elementos de protección quizás, bueno, no tanto, de pronto controles de ingeniería que permitan que la gente no haga siempre lo mismo. Entonces, imagínense en personas pasando de un proceso a otro, aprendiendo de uno, aprendiendo del otro proceso, aportándole a este proceso y después me aportan a mí en los que vienen. O sea, tenemos que hacer todo lo posible porque la repetitividad, la rutina, acaba con la dignidad, acaba con la ética de la persona. Las personas que toman decisiones antiéticas muy posiblemente es porque todos los días les toca hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que lo tengamos muy presente. Y también el mundo de hoy del tecnicismo y taylorismo, el fordismo, el consumismo, el capitalismo y todas estas cosas que nos ocupan todo el tiempo, asumémosle otro tema adicional y es que no podemos ser pobres. Entonces Zygmunt Bauman en el libro Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres también nos dice una cita muy bonita. Esto es una carta de 1837 en donde dice un gerente, un dueño de empresa, para evitar como eliminar a las personas pobres. Abro comillas, si se les hace la vida imposible a esos trabajadores, necesariamente reduciremos el número de mendigos. Es un secreto que todos los cazadores de ratas conocen. Tapar las rendijas de los graneros, hacerlos sufrir con maullidos continuos, alarmas y trampas, y vuestros jornaleros desaparecerán del establecimiento. Un método aún más rápido es el del arsénico. Incluso podría resultar más suave si estuviera permitido. Entonces, imagínense en una carta de 1837, en puro furor del tecnicismo, nadie quería tener a mendigos cerca y estaban proponiendo hasta pues de usar arsénico, pues que es un elemento químico bastante peligroso y mortal y silencioso, ¿cierto? Que dicen que es de la forma como envenenaron a Napoleón, por eso nadie se enteró que lo estaban envenenando porque era inoloro y sabor, estaba para desaparecer a los mendigos. O sea, estamos en una sociedad en donde no queremos tener a mendigos, no queremos ver a mendigos. Y si los tenemos que alejar, hagámoslo. Pero aquí tenemos que producir, aparentar, vender, vender y vender y ganar y ganar y ganar. Entonces tenemos esa nueva ética del trabajo que está fundamentada por una ética del trabajo, pero que la cambiamos por la estética del consumo, ¿cierto? Pasamos de una ética del trabajo antigua a una ética del trabajo moderna, pero también por una estética del consumo. Entonces, ahí, pues, elementos muy importantes a tener en cuenta. Y vámonos entonces con la tercera parte, es cómo gerenciamos ese taylorismo. Ya sabemos que el taylorismo es importante, o sea, este es el modelo económico que tenemos, mi empresa tiene que vender, pues yo ayudaré para que mi empresa venda todo lo que tenga que vender cumpliendo su objetivo misional. Eso no lo vamos a discutir, no estamos en una clase de anticapitalismo. Pero la pregunta es, yo como gerente en seguridad sobre el trabajo, como responsable de un sistema de gestión, ¿yo cómo hago para que al interior de mis trabajadores podamos realmente cambiar conciencias, crear nuevas culturas que permitan que al interior de mi organización mis trabajadores se comportan como humanos? Eso sí lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a continuar gerenciando? Entendiendo la técnica, todo lo que sabemos de técnica, pero comprendiendo que como seres humanos somos más que técnica. Yo creo que ese es como el mensaje. ¿Qué podemos empezar a hacer? Recuperemos la configuración del taller. Colegas, únanse, hablen con sus equipos de trabajo, explíquenles que como seres humanos tenemos que recuperar el concepto del taller.
reconfiguremos los puestos de trabajo de tal manera que trabajemos juntos. Ya no esas separaciones que nos tienen habituados en donde yo estoy allá en esa parte solo y usted está allá solo en ese cubículo. No, nosotros no somos así, nosotros trabajamos el uno con el otro en una misma mesa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo fortalecemos eso? Propiciar espacios para la configuración de los rituales. Establezcamos en esas matrices que la gente haga ritual para comer, haga ritual para despedirse, haga ritual para iniciar la jornada laboral, haga ritual para tomarse en un café, haga ritual para una conversación, ¿cierto? Y así sucesivamente. Recuperar el domus, ¿cierto? Que es por ahí una pregunta del sondeo. Recuperar el domus. ¿Tenemos que recuperar el domus? Claro. O sea, aquí lo importante es el teletrabajo. Si nosotros nos vamos con lo que yo les decía de un quinto libro, Damaris, que era Arnold Geller y la filosofía antropológica. Claro que les soy sincero, ese libro yo no lo he podido comprar en físico, lo tuve que conseguir en la red. Ese libro habla, por ejemplo, de cómo, al parecer, nosotros tenemos mucha más dignidad en nuestra casa. Y por tanto, las decisiones que se toman en la casa son mejores que las decisiones que se toman en la empresa. O sea, si yo tengo que tomar decisiones y estoy en la casa, al parecer van a ser mejores decisiones porque van a estar más cargadas de carácter. Entonces, ahí es donde cobra todo sentido el teletrabajo, el trabajo en casa, ¿cierto? Y todas estas nuevas modalidades y formas de trabajo que tenemos. Entonces, fomenten eso, fomenten de que algunos de sus trabajadores puedan tomar decisiones desde la casa. Es muy importante, o sea, créanme que la literatura es consistente en eso. Aprender, propender por el aprendizaje de aquellos oficios olvidados para ser sociales de nuevo, ¿cierto? O sea, démosle valor nuevamente de que si esta persona tiene que clavar un martillo, una puntilla, realmente que eso lo convirtamos en un oficio para él y que le demos toda la estructura, venga, y este tipo de tornillos, o sea, que capacitamos a las personas en el concepto de oficios dentro de un taller. Eso es muy importante y lo hemos perdido con el tecnicismo y el taylorismo. Propiciarle una educación a los colaboradores para que estos sepan y conozcan que son presas del consumismo. O sea, como ya vivimos para trabajar y trabajamos para consumir y consumimos para aparentar, pues entonces nuestros trabajadores están llenos de deudas y por más que le ascendamos el salario van a seguir gastando más porque esa es la cultura que nos enseñaron, es la cultura que nos creamos en los últimos 130 o 150 años. Pero es que el mundo no era así, eso apenas nos lo creamos hace poquito y nos estamos llenando de enfermedades, de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cerebrovasculares por vivir de esa manera, ¿cierto? Entonces, la empresa que tiene músculo, que tiene capacidades, que tiene gente buena como ustedes, que pueda decir, venga, ¿cómo le enseñamos a los trabajadores el minimalismo, por ejemplo? Que analicen muy bien con una razón, acuérdense que esa fue mi primera clase, con el uso de su razón, decidan si necesitan comprarse en ese carro tan caro, si es necesario comprarse una casa más grande de la que ya tienen, endeudarse. Cada vez que usted entre más en deude, menos capacidad de decir la verdad tienen en la empresa, ya lo hemos hablado en otras clases. Entonces, miren que lo importante de eso, que es posible vivir con poco y con tranquilidad financiera. Yo creo que cuando uno empieza a vivir con poco y a necesitar cada vez menos, yo creo que ahí sí podemos comenzar a entender lo que puede ser la felicidad. El yo no necesitar, el yo ir a un centro comercial y decir, todo esto tan bonito, vea, mire, pasa uno por Cheviñón y ese olor tan rico que invita, ay, entre y compre, ¿cierto? Y que cuando yo vaya a un centro comercial yo diga, hoy triunfé, no compré nada, porque todo lo que vi era muy hermoso, pero no lo necesito. Ya empezaste a entender lo que era la vida buena. Que se debe emprender la lectura lenta, crítica y serena en materia de la vida misma y en seguridad en el trabajo. O sea, yo no solo puedo leer de seguridad, yo también tengo que leer de aprender a vivir, como todos estos libros que les he venido presentando durante todas estas clases, que espero que sean y hayan sido valiosas y importantes para ustedes. Muy bien. Fortalecer la educación como motor en la formación de seres humanos y no de esclavos consumistas. Ojo, educación no solo técnica, educación en la que aprenda el trabajador a ser humano. Que las áreas de gestión del talento humano integren con el de seguridad en el trabajo. O sea, que se trabajan entre áreas para que las personas tengan mayor capacidad crítica y analítica.
vincular a seres humanos con gustos, capacidades y miedos específicos, y luego se les forma en esa competencia para el cargo que demanda. Es mejor vincular a personas humanas, que ya lo técnico no se los enseña, pero hoy en día es al contrario, vinculamos a personas técnicas, pero con unas capacidades humanas que nada que ver ahí, ¿cierto? Entonces empiezan los quemados, los trabajadores no renuncian a las empresas, renuncian a los jefes, ¿cierto? Entonces estamos llenos de jefes, llenos de títulos, llenos de capacidades técnicas, pero de humanidad no han podido cultivar o no han sabido cultivar o no se han dado la oportunidad de cultivarse como seres humanos. Entonces, muy importante. El dolor, si bien fue un aspecto no incluido en esto que llevamos hablando, sí es en efecto un tratado en las humanidades. O sea, el arte del humanismo es aprender a vivir sin miedo. ¿Quién es una persona humana? El que no vive, el que vive sin miedo, ¿cierto? No le da miedo que lo despidan, no le da miedo que piensen los demás de él. ¿Por qué? Porque se ha cultivado, se ha enriquecido tanto por dentro de sí mismo, de su humanidad, que le permite despojarse de cosas que uno no tiene por qué estar cargando y llevando a cuestas. Entonces es muy importante. Ya estamos terminando. Hay el Premio Nobel de Economía, Edmund Phelps, Economía, estamos hablando de economía, no de humanidades, ni de filosofía, ni nada de estas cosas. Dice, hoy a las economías les falta espíritu e innovación. El mercado laboral no solo necesita más competencias técnicas, sino que requiere un número cada vez mayor de soft skills, de habilidades blandas, como la capacidad de pensar de manera imaginativa, de elaborar soluciones creativas para desafíos complejos y de adaptarse a las circunstancias cambiantes y a nuevas relaciones. Por ello, un primer paso necesario es reintroducir las materias humanísticas en los institutos y en los currículos universitarios. Imagínense, lo decía un premio Nobel de Economía, diciendo, venga, sí, yo soy economista, soy del duro en la economía mundial, soy el premio Nobel, pero necesitamos educarnos más en humanidades. Entonces, miren que no solamente lo digo yo, sino que también lo dicen personas obviamente muy importantes y con todos los pergaminos que requiere como un premio Nobel. Entonces les presento les presento la bibliografía. Ahí están los libros para que los puedan conseguir. Les recomiendo los de Richard Sennett. Yo compraría primero esos libros, los de Richard Sennett juntos, el de Richard Sennett, El artesano, y también La corrosión del carácter, pero eso ya lo habíamos visto en otra presentación. Muy bien, entonces, querido, vamos a mirar primero antes de pasar al sondeo. No hay más preguntas. Listo, entonces vamos, hombre, querido Wilmer, a mirar entonces cómo apropiamos esos conocimientos que compartimos hoy. Muchas gracias a todos. Doctor Hurtado, muchísimas gracias a ti por esta intervención, esta información tan valiosa que acabas de brindarnos. Vamos a pasar entonces a esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Indique cuál es la sentencia correcta. No se necesita conocer la historia del trabajo. B. Langlais es una marca de jeans muy utilizada por franceses. C. El Domus nada tiene que ver con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. D. Para ser un buen gerente de seguridad y salud en el trabajo, debes leer a Richard Sennett. 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esa primera pregunta de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. No se necesita conocer la historia del trabajo, un 9%. B. Langlais es una marca de jeans muy utilizada por franceses, un 2%. C. El Domus nada tiene que ver con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, un 23%. D. Para ser un buen gerente de seguridad y salud en el trabajo, debes leer a Richard Sennett, un 66%. Doctor Hurtado, cuéntanos qué tal nos fue en esta Muy primera pregunta. bien. Gracias, Wilmer. No, yo creo que mejoramos muchísimo. La respuesta correcta obviamente es, para ser un buen gerente en SDST debe leer a Richard Sennett, que mejoramos mucho y lo llevamos pues a un porcentaje mayor del 60%. Sin embargo, el Domus nada tiene que ver con gestión. Algunos me pusieron que esa era la respuesta correcta, que nada tenía que ver, y pues vimos que el Domus era importante, que de hecho hay que gestionar el Domus en los trabajos. O sea, ¿cómo hacemos para que el trabajador se sienta realmente como en casa? Y es importante. Pero
obviamente mejoramos mucho en el sondeo en general y me parece muy importante. Doctor Hurtado, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Todo responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe establecer controles que permitan trabajar con las manos. ¿Esto es A verdadero o B falso? Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A verdadero un 85%, B falso un 15%, doctor. Excelente, mejoramos notablemente porque en el anterior sondeo subimos 53 y aquí subimos al 80 y algo, entonces excelente. Obviamente, yo los decía, tenemos que volver a reincorporar las acciones que nos permitan trabajar manualmente, que los equipos de trabajo les demos papel, les demos lapicero, les demos colores, les voy a decir algo ilógico, les demos hasta plastilina para que desarrollen, para que aumenten la creatividad, la imaginación, porque eso nos conecta con el cerebro y se desarrolla mejor. Pero hoy en día hacemos todo cada vez menos con las manos y eso nos está involucionando a nivel cerebral y en nuestra toma de decisiones. Doctor, muchísimas gracias. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Nuestros controles no deben incluir acciones que favorezcan establecer el concepto de taller. Esto es A verdadero o B falso. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos con los resultados de esta tercera pregunta. A verdadero un 21%, B falso un 79%. Doctor Hurtado, ¿qué tal esta última pregunta? Excelente, también mejoramos mucho. Es falso de que no se deben incluir acciones que favorezcan el concepto del taller. Ya sabemos que tenemos que crear acciones en esas matrices, en esos programas de vigilancia que favorezcan el volver al taller, que era lo que nos desarrolló todo ese humanismo del Renacimiento y todo ese avance tecnológico del Renacimiento. Entonces, mejoramos notablemente y eso me da a entender de que pues, estuvieron muy atentos a la clase. Bueno, doctor Hurtado, vamos a finalizar nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte, como siempre, por habernos acompañado en este espacio educativo. Te deseamos una excelente tarde, un excelente fin de semana y nos veremos en el próximo evento web. Encantado, un placer y saludos a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, doctor. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coach y que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo,
y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.